Construcciones Urrutia se constituye como sociedad anónima en Vitoria-Gasteiz el 26 de enero de 1972, si bien sus orígenes se remontan a 1939. Más de 70 años en el mercado avalan su trayectoria, convirtiéndola en una de las empresas decanas del sector que ha participado en todo tipo de proyectos de construcción. La larga trayectoria de la empresa se explica por haber respetado desde su fundación el principio básico de asegurar siempre como objetivo prioritario la plena satisfacción del cliente. Las claves de su larga historia y de la satisfacción de sus clientes han sido la profesionalidad de su equipo humano y su flexibilidad y capacidad de adaptación. Construcciones Urrutia está especialmente cualificada en el sector de la edificación, donde ha realizado importantes obras. Su actividad principal abarca tanto la edificación residencial como la no residencial, la urbanización y la promoción inmobiliaria, fundamentalmente de viviendas de protección pública. Comprometidos con la calidad, el respeto por el medio ambiente y el rigor en la prevención de riesgos laborales, su sistema de gestión integrada está debidamente certificado por AENOR. Adelantándose a la normativa del año 2020 y gracias a su experiencia passive-housista en Jungitu, llegan al convencimiento de que se puede y se debe construir edificios que consuman la menor cantidad posible de energía. Así surgen las viviendas Passive House, junto al Anillo Verde de Vitoria, en Zabalgana. Bueno, una vivienda pasiva es una vivienda de consumo energético casi nulo, es decir, se pretende construir viviendas en las que se reduce mucho el consumo de energía que normalmente empleamos en Vitoria, sobre todo para calefactar. Entonces lo que se pretende es construir de tal manera que el propio edificio necesita muy poco calor para que dentro se esté confortable. Se centra fundamentalmente en tres cosas. Una, aislar mucho el edificio. Otra, tener un alto nivel de estanqueidad, es decir, que no se nos cuele el aire frío de la calle por ningún huequito. Y la tercera, como el edificio es muy hermético, tenemos que hacer que respire. Y eso lo hacemos a través de una máquina, que es la ventilación mecánica con recuperación de calor. Se llama ventilación mecánica porque se ventila con una máquina, está controlada porque se programa o se establece, respira como nosotros queremos que lo haga. Y lo que tiene de especial es que lleva un recuperador de calor, que lo que hace es evitar que la vivienda se enfríe mientras la estamos ventilando. Porque la máquina lo que hace es coger aire de la calle, lo mete en esa máquina, al mismo tiempo coge el aire que está viciado, sucio, pero calentito de dentro de casa y los cruza sin mezclarlos. Es decir, el aire no entra en contacto uno con otro, pero sí que pasa muy cerca y es capaz de robarle entre el 80 y el 90% del calor a ese aire de casa, de manera que cuando tenemos el aire de la calle, por ejemplo, a 5 grados y el de la vivienda a 20, al cruzarlo, ese aire de 5 es capaz de ponerlo a 18, con lo cual ya solo tenemos que calentar nuestra casa para pasar de 18 a 20 o 21 grados, que es la temperatura de confort. Lo que hicimos nosotros después de conocer el estándar en Donosti, en la conferencia, fue buscar unas parcelas cerca de Vitoria y construir 3 viviendas, en este caso unifamiliares, para comprobar que éramos capaces de hacer lo que el estándar exigía, ese tipo de construcción manteniendo esos niveles de confort que son exigibles, ¿no? Hicimos 3 viviendas. Y bueno, lo que hemos comprobado es que efectivamente somos perfectamente capaces de hacerlo, ha sido un aprendizaje para nosotros y para los gremios que han participado en la obra, y después lo que hicimos incluso fue hablar con el Laboratorio de Control de Calidad de Gobierno Vasco y pedirles una monitorización de una de las viviendas para comprobar que todo lo que nosotros creíamos que estaba bien hecho, efectivamente estaba bien hecho, o si había algo que se nos había escapado, poder corregirlo. Porque queríamos hacer un edificio más grande, que es el que tenemos ahora en promoción en Zabalgana, de 30 viviendas, pero claro, para eso necesitábamos poder garantizar al cliente que compre esa vivienda que efectivamente vamos a hacerlo bien. Nosotros lo que hicimos fue proponerles un tipo de mediciones en las que controlábamos la temperatura, la humedad, el confort y cómo funcionaba la vivienda a nivel conjunto, en diferentes partes, norte, sur, orientaciones y demás. Como podéis ver aquí, bueno, le hemos llenado la casa de cables y
y estamos controlando, en este caso, en esta sala, el confort propiamente, con temperaturas a la altura en la que, una vez sentados, queda el cuello, digamos, una zona fría, también a la altura en la que nos queda la cabeza, y luego ya la temperatura en la parte superior, que aunque queda fuera de la zona de confort propiamente, nos servía para controlar qué pasaba en una vivienda unifamiliar como estas, de techos altos. Además, también conocemos las humedades relativas en diferentes sitios y cómo se comporta pues, las temperaturas en suelos, en techos, en paredes, y por eso también hemos puesto una estación meteorológica afuera, tenemos controlados algunos aspectos y bueno, la verdad es que por ahora los resultados están siendo muy satisfactorios. Además de controlar la calefacción que estaba prevista en la vivienda, que era una estufa de pellets, lo que hicimos para medir exactamente qué calor aportaba esta calefacción fue sustituirla temporalmente con unos calefactores eléctricos y así medir exactamente cuánto es el calor que hay que aportar a la vivienda para mantener el confort. Por eso controlamos con unos termostatos colocados en 2 puntos de la vivienda y, como podéis ver ahora mismo, pues estamos con una consigna a 21 y es la misma temperatura, de manera que el control de la temperatura es mucho más homogéneo y más confortable. Detrás de esta caja tenemos todo lo que sería el centro neurálgico, la mente de toda la monitorización. Aquí se reciben todos los datos cada minuto de temperaturas, humedades, potencia de calefacción de toda la vivienda y al final del día, a la 1 de la mañana, nos manda un correo electrónico con el resumen de todos estos datos para el laboratorio, donde lo vamos tratando estos datos y hacemos estudios con ellos. Además de conocer cómo funcionaba, pues se ha utilizado la monitorización para introducir mejoras o corregir algunos pequeños desvíos y alcanzamos a día de hoy un confort del 92% en calidad óptima. Entonces hicimos Jungitu, se comprobó, las mediciones del laboratorio lo que han constatado es que efectivamente se ajusta a lo que nosotros queríamos hacer y a partir de ahí pusimos en marcha el proyecto de las 30 viviendas. En principio eran 30 viviendas, son 3 portales y 5 alturas, es decir, en cada portal hay 2 viviendas por planta. Digo en principio porque hemos visto que hay cierta demanda de viviendas de 4 habitaciones y entonces lo que hemos hecho es juntar 3 viviendas de 3 dormitorios y sacar 2 de 4, con lo cual en este momento en realidad hay 28 viviendas en la promoción en lugar de 30. Y también hay viviendas que se han hecho un poco más grandes, de 3 habitaciones más un estudio, y la que compensa pues tiene 2 habitaciones. ¿Por qué? Porque hay bastantes familias que tienen 2 hijos, pero 3 habitaciones, ya no hay un sitio donde poder poner pues, el típico ordenador que se suele tener en casa, una zona de estudio, de lectura, y entonces se ha buscado un poco, en función de lo que vemos que la gente va pidiendo, pues hemos hecho una adaptación del proyecto. Las ventajas que nosotros le vemos es que estás dentro de un entorno urbano, tienes autobuses urbanos, tienes una ikastola muy cerca, el centro cívico de Zabalgana se va a construir en una de las calles que está al lado, el instituto de secundaria también, pero sin embargo estás mirando al monte. Tienes a las vistas desde la casa, vas a mirar a Zaldiaran, vas a mirar toda la Sierra de Badalla y vas a mirar al Gorbea durante muchos años. Entonces, bueno, pues es un entorno muy natural, estás muy cerca del Anillo Verde, tienes también muy cerca el Parque de Zabalgana, pero tienes la comodidad de estar en un entorno urbano en cuanto a servicios, ¿no? Zabalgana es un barrio que está muy consolidado, que tiene todo tipo de servicios, con lo cual pues creemos que es un sitio estupendo. Los Passive House Days, que se llaman así porque se celebran en todo el mundo al mismo tiempo. Suelen ser en noviembre normalmente y digamos que desde el Passive House Institute en Alemania se invita tanto a constructores, promotores o propietarios de viviendas pasivas, el que quiera, a abrir su casa y mostrársela a quien esté interesado en conocerlo de primera mano. ¿Qué es lo que se pretende? Divulgar ese sistema constructivo y que la gente conozca de primera mano
cómo se está dentro de una vivienda pasiva. ¿Quién viene? De todo, desde arquitectos, aparejadores, ingenieros, gente de la calle que simplemente quiere conocer un modo de construir, o gente que simplemente le interesa el asunto energético y quiere información. Hemos venido hoy a esta jornada de puertas abiertas aquí en Junguitu, a la Vitoria, para ver esta vivienda Passive, y la verdad que, jolín, te lo cuentan en los congresos que hemos estado, ¿no? En Vitoria, este año en Gijón, y el sistema Passive, pues tienes que realmente vivirlo para realmente entenderlo, ¿no? De lo que te cuentan a luego todo el sistema constructivo, etcétera, es una maravilla, la verdad que es recomendable 100%, sobre todo en estos climas de aquí del norte de España, con las temperaturas que hace en invierno, etcétera, y la verdad que es una maravilla, estamos encantados. Hemos escuchado a Adelina en varias ocasiones explicarnos su vivienda Passive House, y como no podía ser de otra manera teníamos que venir a comprobarlo, y la verdad es que la sorpresa, como suele ocurrir a los que hemos estado en otras viviendas Passive House, es siempre muy grata, porque realmente las condiciones de confort interior son una auténtica maravilla. No hay o sea, es una casa muy silenciosa, se nota esa pequeña ventilación permanente y el estado es muy agradable. Lo que quizás es más difícil transmitir a través de una imagen de la televisión, ¿no? Es esa sensación de confort interior que hablábamos, no solo de la térmica y de la acústica, sino una que es muy importante, que es la de la calidad del aire que estamos respirando. En una vivienda pasiva, el aire no se carga, porque la máquina de la ventilación está trabajando las 24 horas del día, en una posición determinada, una cantidad de aire determinada, depende de la vivienda y del uso que estemos haciendo, pero con eso lo que conseguimos es que el aire esté constantemente renovado y no se carga. Esa sensación cuando entramos en una habitación de que hay mucha gente y dices, ¡puf!, aquí huele a tigre, eso desaparece. O la sensación cuando nos levantamos por la mañana, que normalmente lo primero que abrimos por instinto es abrir las ventanas, pues aquí desaparece. No hace falta abrir las ventanas en una vivienda pasiva para ventilar. Eso no significa que si tengo las ganas de abrir un día la ventana, por la razón que sea, no pueda abrirlas. Pero no es necesario, y de hecho rara vez abres una ventana cuando vives en una vivienda pasiva, porque no lo necesitas. El aire está todo el rato limpio. Las viviendas llevan un aislamiento que va desde los 16 centímetros de espesor en las fachadas sur, este y oeste, hasta 20 que llegan en la fachada norte. Esto tenemos que compararlo con una vivienda convencional que en este momento pueden llevar 6-8 centímetros de aislamiento. Las ventanas también son unas ventanas mixtas, es decir, son de madera, tienen un espesor de 9,4 centímetros, y por la cara exterior llevan una chapa de aluminio que hace que no tengamos que preocuparnos del mantenimiento de la madera, de barnizar, de pintar, eso pues nos lo quitamos, ¿no? Y en lugar de llevar doble vidrio, que es lo que estamos habituados a ver, el Climalit, pues llevan triple vidrio. Entonces un vidrio, cámara de aire que lleva gas argón, otro vidrio, otra cámara y otro vidrio. Que una bomba de calor que hace es coger aire, ese aire lo comprime, le roba calor, y con el calor que le roba el aire es capaz de calentar el agua. Ese agua es la que luego vamos a utilizar nosotros para ducharnos o para generar la calefacción. En este caso, en las viviendas de Zabalgana, la calefacción se ha previsto con suelo radiante, con lo cual no vamos a tener ningún radiador en las paredes que nos estorbe a la hora de amueblar, y es un suelo radiante de baja temperatura, porque la calefacción que necesitamos es tan poquita que bueno, si pusiéramos un radiador convencional, pues nos resultaría un poco quizás desagradable, ¿no? Digamos que al aislamiento acústico que nos da el estándar Passive House, que nos quita sobre todo el ruido del exterior a través de las ventanas y de ese gran aislamiento y esa estanqueidad, hay que sumarle el aislamiento acústico que nos exige ahora la normativa española, que nos va a mejorar mucho el nivel de ruido con respecto a nuestros vecinos de arriba y de abajo y de las viviendas colindantes. Nos afecta también en este edificio la nueva norma de telecomunicaciones, que es muy reciente, no sé si es de septiembre, que eso implica que vamos a tener un punto de televisión en cada uno de los dormitorios, salón y cocina, y un punto de toma de datos para informática en cada uno de los dormitorios, 2 en el salón y 2 en el dormitorio principal, y 1 en la cocina también. En esta promoción lo que nosotros también ofrecemos o hemos incluido dentro del precio son los electrodomésticos de la cocina.
No la cocina, porque queremos que cada propietario, cada cliente pueda poner la cocina donde le dé la gana, porque le gusta más, porque tiene un amigo que tiene una tienda de cocinas o por la razón que sea, pero que tenga incluidos los electrodomésticos de clase A o superior. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizar que esas cocinas tienen un consumo energético acorde al del edificio. Entonces tenemos un edificio que consume muy poco, no queremos que nadie se traiga la nevera de casa de la abuela que consume como un energúmeno, ¿no? Que la nevera es precisamente el electrodoméstico que más consume. Es el que más consume porque funciona 24 horas al día. Y otra cosa que incluimos en el precio son los 3 primeros años de calefacción. ¿Por qué? En realidad nosotros sabemos que es muy poco. Es decir, la factura que el cliente va a pagar aquí por su calefacción es tan reducida, estamos tan seguros de ello porque lo hemos comprobado, que nos atrevemos a pagar los 3 primeros años de calefacción. ¿Construir en Passive House cuesta más? Sí, pero no hemos querido repercutir ese sobrecoste porque lo que queremos es que la gente las compre y las pruebe. Sabemos que una vez que se haga el primer edificio es el propio boca a boca lo que va a hacer que se hagan más edificios como estos. Vas a gastar entre aproximadamente un 85% menos que una vivienda convencional en una Passive House. Normalmente los datos que nosotros tenemos, por lo que hemos comparado y hemos analizado, es que tú puedes pasar aproximadamente de gastar 1.100 euros anuales a gastar 200. Va a ser el primer bloque, el primer edificio multiresidencial que se llama del Estado español que se construye con estándar Passive House, ¿no? Entonces digamos que hay mucha gente de toda España que está mirando a este edificio y está un poco a la expectativa y con ganas de que salga adelante. Y a nosotros, pues como empresa de Vitoria, que nació en Vitoria en 1939 y estamos todavía aquí a punto de cumplir 75 años, pues nos parecía importante que fuera en Vitoria donde se hacía este edificio, ¿no?